Salud amigos, tripulantes de nuestra querida, contaminada y única nave espacial. La misma que, desde la última vez que nos vimos por estos medios, ha dado otra vuelta sobre su eje imaginario y, por supuesto, sigue generando acontecimientos en pleno desarrollo. Acontecimientos que, donde quiera que se encuentren de ese lado del receptor, están marcando lo de siempre. Una dramática continuidad en un drama de nunca acabar. El costo social de los pueblos de Europa sometidos al más inhumano, bueno, es que no hay uno humano, paquete neoliberal, a las doctrinas más ortodoxas. Recuerden que por aquí, en este mismo estudio, pasó von Hayek, el inspirador de Margaret Thatcher y Ronald Reagan, y nos dijo, no me canso de repetirlo, mi teoría económica va a funcionar solo en Chile, y eso porque está Pinochet. Y en Argentina, si es que los militares, para decirlo en coloquial venezolano, se ponen las pilas. Von Hayek, el gran gurú de los que empezaron todo esto, ¿no? La época de Margaret Thatcher y Ronald Reagan. Claro que a sus 91 años podía decir lo que le diera la gana, pero además era suficientemente inteligente como para haberlo dicho fuera de cámara. Lo dijo aquí en este estudio, en este mismo canal. Von Hayek. Ahora, con esas doctrinas y esos valores antihumanos donde solamente priva el capital y las ganancias, el panorama es el que tenemos ahora, la ortodoxia, de los que además pretenderían llevarnos por el mismo camino de vuelta, ¿no? Vamos a ver cómo está la situación en España y cómo sigue flotando el tema de una eventual independencia catalana, cosas veredes. Y desde luego cómo está la situación en Grecia, cómo está en Italia, y la intranquilidad absoluta de un mundo que se mira a sí mismo y se pregunta, ¿y después de Siria qué? Ok, pasamos Libia, ¿y después de Siria qué? ¿Y con Irán qué? ¿Hasta cuándo estos mesiánicos que pretenden reescribir la historia y que ahora vienen a darse sus 15 minutos, creen ellos que de fama, más no de respeto, en la Organización de las Naciones Unidas en Nueva York, nos van a seguir tratando de vender semejantes patrañas? Mucha gente va allí a la ONU para asegurarse una buena transmisión, para que le sirva puertas adentro. Porque la realidad, y le digo yo que he estado décadas yendo a la ONU, los funcionarios de la ONU dicen, bueno, otro más, vamos a ver cómo salimos de esto. ¿Cuántos presidentes tenemos hoy? ¿Cuántos primeros ministros? Y van saliendo como de la línea de montaje, ¿no? Recuerdo una vez que una dama quiso hacerse sentir su importancia en su país, ¿no? No, pero pasa tal cosa y mi presidente tiene que tener esto y lo otro, es que si no mi presidente no se presenta en la Asamblea General. La miraron así como si vieran un marciano aterrizando y ¿esta qué se cree? No, su presidente va, perfecto, un problema menos. Esa es la realidad en la ONU. La exquisita burocracia internacional pagada en dólares tiene que manejar cada presidente como un problema del menú del día, pero no son necesariamente solidarios con estos. Y los que crean que van allá y se la devoraron, es una burocracia a escala planetaria y lleva muchos años. Bueno, ¿qué pasaba hoy antes de ir a la ONU? ¿Qué pasaba en el democrático Reino de España? Bueno, esto es Madrid, pero en todas las regiones era más o menos mismo. La marea verde, el conjunto de protestas contra los recortes de la educación, siempre los neoliberales atacan educación y salud primero, ¿no? Sale hoy nuevamente a la calle en la capital española para continuar con sus demandas. Escuela y universidades públicas. Increíble, ¿no? Ahí no hay futuro, si no tenemos educación no hay futuro. Solamente va a haber unos pocos que van a poder estudiar, el resto nada.
esta gente todavía no entiende que la educación no es gasto, es inversión. Y la salud pública igual. Así que no a los recortes. La educación de nuestros hijos se ve perjudicada porque habrá muchos niños que no pueden seguir el ritmo, no pueden tener libros, no tienen apoyos, hay cada vez más alumnos en las aulas. El proyecto que hay de ley de WER con estos exámenes que van a hacer, digamos, va a impedir a muchos niños seguir estudiando, lo que creemos que va a aumentar el fracaso escolar. Y luego, frente a las Cibeles, seguía la marcha muy educada. Educación, la tijeraza, el recorte, el tijerazo en los presupuestos de educación, igual que lo han metido en el de salud. Y algunas pancartas que decían lo que es el sustrato de toda opinión pública en este momento, ¿no? Rajoy, vuélvete a tu casa. Acá estaba frente al Ministerio de Educación y de Ciencias. Se lo ponen en inglés, a ver si lo entiende ahora que está allá en las Naciones Unidas. Rajoy, vete a casa. La marcha ocurre tras el interregno de verano y se trata de una manifestación que partió de la Plaza de Neptuno en Madrid y que fue a la altura de Metro Sevilla, luego al Ministerio de Educación, Cultura y Deportes y a la Consejería de Educación madrileña. ¿Qué tenemos aquí? Los burócratas que tienen que dar la cara obligatoriamente. Soraya Sáenz de Santa María, junto al caballero de Marras, que maneja el ámbito de la economía. Luego aparecerán el ministro del Tesoro, Cristóbal Montoro, también Luis de Guindos, por supuesto, a quien acabamos de ver, Juan Pedro Zamora. La hoja de ruta de este Gobierno para, en el plazo de estos 6 meses, poner en marcha reformas clave de nuestra economía para crecer y para crear empleo. Pero, además, se da cumplimiento mediante esta estrategia de las recomendaciones específicas para el semestre de los consejos europeos y también de las obligaciones que teníamos como consecuencia de estar incursos en un procedimiento de déficit excesivo. Es decir, cumplimos un programa económico, pero también cumplimos con nuestros compromisos con nuestros socios europeos. Bueno, el ministro del Tesoro, Cristóbal Montoro, también tuvo que darle la cara a los periodistas y tratar de explicar lo inexplicable, ¿no? Recuerdan que el techo de gasto en su introducción, realmente también conviene destacar que estamos ante... También queremos reiterar que a estas alturas del año 2012 el Gobierno confía en que podamos llegar, podamos conseguir ese objetivo del 6,3 para el conjunto de nuestras administraciones públicas. Luis de Guindos, que ya tiene más cuero para dar la cara, también aportó lo suyo. Se han hecho esfuerzos importantes en lo que es la administración del Estado, pero hay que extenderlos a las comunidades autónomas y a la administración municipal. En el ámbito de las comunidades autónomas se vigilará especialmente los planes de ajuste que tendentes a la reducción de gastos de personal, de gastos corrientes, reducción de subsidios, transferencias y toda la reprogramación de inversiones en busca de la racionalidad y del control de gasto público. Mientras tanto, Bruselas elogia lo que catalogó de ambicioso plan de reformas de España porque va más allá de las recomendaciones de la Unión Europea. Bueno, todo esto, el pueblo, pitos catalanes, ¿no? Juan Pedro Zamora, de XTV Brokers, tenía su manera de explicar la situación. Para el pueblo, lo que elogia Bruselas es la maldición de cada día en la cotidianeidad, ¿no? Y la situación es bastante más complicada de lo que parece. Y los números tampoco mejoran. Evidentemente la estabilidad política de un país es fundamental para su estabilidad económica. Los inversores van a comprar allí donde están seguros. Y desde luego que manifestaciones como las que estamos teniendo en las últimas semanas, en este sentido, si no son bien interpretadas por los medios de comunicación, no ayudan a la imagen de España cara al exterior. En cuanto a lo que hace el Gobierno del Partido Popular, yo creo que hace aquello a lo único que puedo hacer. Es decir, tenemos un problema de un elevado déficit, de falta de solvencia según algunos acreedores internacionales para hacer frente a nuestros pagos más inmediatos y por tanto tenemos que reducir nuestros gastos.
Bueno, este es un especulador, ¿no? Un broker, de los que ponen el dedito en las computadoras y cambian cosas. Pero, ¿qué dicen los pensionados? Los jubilados, Juan, de 75 años, o Brian Sánchez, de 28 años y está desempleado, pese a que habla varios idiomas y su profesión es traductor. Bueno, el Congreso de los Diputados le ha dado la espalda a esta realidad y a su propio pueblo, que lo llevó allí. Aquí tienen un jubilado. Creo que es lo único que nos queda. Cerrarnos más el cinturón y punto. Si no tenemos dinero, ¿cómo lo van a sacar? ¿El gobierno de dónde va a sacar el dinero? Y en el otro extremo, ese es un jubilado, uno que recién entra al mercado de trabajo, 28 años. Estoy licenciado en traducción e interpretación y me tengo que marchar del país porque no encuentro ni un trabajo que mínimamente pueda permitirme vivir y me veo obligado a irme a Holanda. De hecho, me marcho el 16 de octubre. Estoy completamente en contra de todo lo que el gobierno está llevando a cabo. O sea, me parecen unas políticas no solo de austeridad, sino de que se están riendo de nosotros. El presidente de la Comisión de Asuntos Económicos en la Unión Europea, Olli Rehn, recuerdan este emblemático edificio, ¿no? Donde las cosas andaban rumbosas en otro tiempo. Olli Rehn, como les decía, dijo que el plan es ambicioso, el plan de España. Y felicitó al gobierno de Rajoy. La gente en la calle le dice, vete a casa, Rajoy. Estamos en Cataluña. Y la situación no es mejor. Exterior del Parlamento catalán y ahora su interior. De la proposta número... Comença la votació. Comienza una votación y aquí lo que se viene es decisiones que pueden cambiar el curso de la historia si se transformaran en algo más que levantar la mano, ¿no? El Parlamento de Cataluña aprobó una resolución a favor de la convocatoria de un referendo sobre la eventual separación de España en esa comunidad autonómica. Y ovación de pie. 84 de los 131 votos emitidos, el órgano legislativo regional dio luz verde a una propuesta impulsada por el partido Convergencia i Unió, de la derecha nacionalista, que administra la Generalitat. La iniciativa de Convergencia i Unió recibió el respaldo de la Esquerra Republicana de Cataluña, Iniciativa por Catalunya Verdes, Solidaritat, Democracia Catalana y el diputado Ernest Maragall del Partido Socialista de Cataluña. ¿Quiénes hablan aquí? Bueno, los más conspicuos representantes de Esquerra Republicana, por ejemplo, miembro del catalán Pro Esquerra, Oriol Junqueras. Un resultat com aquest en el Parlament de Catalunya estem molt contents, estem molt entusiasmats, estem molt satisfets, estem esperançats. Siempre hemos apoyado la independencia, antes y ahora, y estamos felices con este resultado. De que este proceso es el correcto, permite a los catalanes expresarse. Miembros de una Cataluña que no se va a resignar, sino que va a estar enfrente, reivindicando y defendiendo la Cataluña española y la Cataluña catalana. El presidente Artur Mas dejando el área y la gente gritándole, bravo presidente, presidente de Independiente Cataluña. Presidente, tenga coraje, Cataluña independiente. Y eso ya abiertamente. Queremos independizarnos de España. La bandera de la independencia, la estelada. Y Jordi, què dice Jordi? No pot frenar ningú. I bueno, els acords internacionals doncs, ens vetllen el que és la veu del poble. Sí, ningú es pot aturar. Avui en dia, segle XXI, ningú es pot dir que no existim, de que no volem ser un estat, no es poden frenar. Ni amb tancs, ni la Constitució. En el siglo XXI nadie nos puede decir a nosotros que no existamos, que no tengamos un Estado. No pueden pararnos. Y gracias a la Constitución, bueno, estamos aquí y queremos declarar la independencia. Esa es la realidad. Resultado, Cataluña decide convocar referendo sobre la independencia de España y por mayoría absoluta eso es lo que se consigue. Atenas la cosa está caliente también, ¿eh? Y la situación no es para menos, porque
Los resultados hasta ahora de todas las demostraciones y la mayor vuelta de tuerca en el aspecto económico contra los que tienen dificultades. Aquí hay gente que necesita ayuda especial y están igual que los jubilados, los que trabajaron toda una vida y ahora no saben de qué palo ahorcarse. Lo que tratamos de explicarles a ellos es que no deben cortar nuestros beneficios, no nos deben tocar. Este gobierno no hace nada correcto, por lo tanto no debe meterse con los minusválidos de una u otra condición. Esto es brutal. El resultado es que el corte que está haciendo nos afecta directamente a todos. Eso decían los que podían expresarlo. Este caballero es el secretario de la Asociación Helénica de Parapléjicos, Petros Vazamis. Necesitamos proteger nuestras vidas. Las medidas que están tomando no nos toma en cuenta para nada y no existen en ninguna otra parte del mundo. La necesidad de esta gente con necesidades especiales, precisamente, es que los protejan y que los protejan a través de la Constitución del país. Y ahora esta gente viene, corta todos los beneficios. ¿Cómo vamos a sobrevivir sin los beneficios y pensiones? Díganme cómo. Y frente a esto, con cadenas o sin cadenas, vean la crueldad de la imagen y el simbolismo de lo que están logrando acá. El hecho es que no se puede seguir adelante con un gobierno que además se hunde cada vez más en las condicionantes de la banca internacional y se olvida de su propio pueblo. Es increíble lo que está ocurriendo ahí. Suficiente es suficiente, ya llegamos al límite, dicen. Y la policía tratando de mantener el orden. ¿Qué desorden puede crear esta gente? Los que pueden caminar lo hacen, los que están ciegos usan su bastón, los que pueden los ayudan, pero la mayoría de los parapléjicos también se hizo presente allí. Y son diferentes y muy diferentes cuadros. Qué vergüenza debe sentir un policía que además está sufriendo en su bolsillo lo mismo, teniendo que frenar a esta gente que quiere llegar al Parlamento o al gobierno para hacerse oír. Qué triste jornada. Y el ministro de Finanzas griego, Yannis Stournaras, afirma que los jefes de los tres partidos de gobierno de la coalición han tenido un logro, han llegado a un acuerdo básico para el plan de austeridad del periodo 2013-2014. Vaya disparate. Le dice aquí, tenemos otra reunión con los líderes, podemos llegar a tomar nuevas medidas y vamos a tratar con nuestros socios que podamos fijar las bases para una fuerte negociación. Bla, bla, bla. And will you present it to the Troika on Sunday? On Monday, I think. On Monday, yes. Básicamente hemos llegado a un acuerdo con nuestros socios políticos, sí, y el lunes podríamos reunirnos con la Troika, ¿no? El domingo no, el lunes. Y luego es un acuerdo básico. ¿Y en qué consiste? Bueno, que todavía tenemos que ajustar más detalles. Bla, bla, bla. El líder del Partido Democrático de Izquierda, Fotis Kubelis, saliendo de la oficina del primer ministro, socialista Evangelos Venizelos, y habla aquí el líder del Partido de la Izquierda Democrática, Kubelis. Es un acuerdo, más bien es un marco para tener un acuerdo, y por supuesto hay temas fundamentales que estamos tratando, generalidades y nadie se compromete, ¿no? Y mientras él salía y trataba de explicar una vez más lo inexplicable, había carteles que decían, no podemos aguantar esto más. Impuestos injustos, están desmantelando nuestros servicios básicos. Hay más despidos y hay más reducciones en todos los derechos adquiridos. Algunos decían aquí, mantendremos la economía y nos embroman con la economía, le vamos a mantener cerrado el ministro de Economía.
Y si no son capaces de recibirnos, tampoco recibirán nuestros impuestos. Otro empleado de los que están encargados de trabajar en la recolección de impuestos decía, no podemos tener más cortes a nuestros ingresos. Los presupuestos familiares se han vuelto incontrolables, los servicios han sido desmantelados. No pueden seguir reduciéndonos los ingresos, no podemos aguantar esto más. Esto significa que nos quedaremos en la calle y echaremos abajo hasta nuestras viviendas. Esto no se puede aguantar. Bueno, así las cosas, el panorama en toda Europa presenta circunstancias sumamente parecidas, ¿eh? Mientras siguen las protestas colmando las calles de Europa, Mario Monti, el primer ministro italiano, en el Council of Foreign Relations, decía, debería haber circunstancias en las cuales podamos creer que podemos servir con esperanza en este periodo de elecciones. Pero yo consideraría, no puedo dejar nada fuera, que mi espíritu de servicio sigue presente y si soy llamado a ser presidente, bueno, vería si me hago cargo de una segunda ocasión si es necesario y daré un paso al frente y estaré allí. Se candidatea en medio de esta crisis, el poder es un gran imán. The constraints sometimes are perceived as being the unpleasant part of the euro. Algunas veces percibimos que hay cosas muy desagradables de parte del euro y podemos asegurar que algunas veces las cosas se ponen muy feas, pero sin embargo ellos están tratando de modernizar sus países y están tratando de ser más disciplinados. Creo que es muy remarcable que a pesar de la situación fiscal, la crisis bancaria en la eurozona se está moviendo lo suficientemente bien como para que las monedas no hayan sufrido mucho. Hemos perdido poder de compra en términos de bienes y servicios, pero también en términos del intercambio. Y esto podríamos considerarlo como algunas fluctuaciones normales, bla, bla, bla. Es decir, Mario Monti dice que más bien no se presentará a elecciones en el 2013, pero no es que dio un portazo, por ahí dejó un pie puesto entre la puerta y el marco, ¿no? Creo que es importante que el juego político se reanude en Italia, pero con un mayor grado de responsabilidad y madurez, dijo. Llegó al poder el pasado noviembre tras la dimisión de Silvio Berlusconi, ¿no? Y el presupuesto en Francia no está mejor que en otros lados. Mathieu Le Tacon, un abogado experto en impuestos de la firma Del Sol, dice, hemos puesto en práctica los medios necesarios para pagar más impuestos, tanto a nivel de empresas como en forma individual. El Estado tendrá que manejar esto y hacer más esfuerzos también, tiene que cortar sus propios gastos y preguntarle a los contribuyentes si están dispuestos aún a contribuir más. Florian Silnicki, del Club de Emprendedores, los entrepreneurs, como les encanta decir a los neoliberales, dice, Francia todavía está enganchada en el gasto público y eso es como una droga. Estamos aquí, frente a Europa, los franceses, como un niño malcriado y mal acostumbrado. Sistemáticamente busca mayor gasto público. Y hay un leitmotiv popular aquí en Francia que dice, obviamente es un presupuesto, hay muchos problemas sin resolver, se solucionan con más impuestos en lugar de reformar los gastos sociales y económicos en un modelo que estructuralmente exige esas reformas. Otro descarado neoliberal. Florian Silnicki dice, hay hombres de negocios que nos dicen, ya no podemos hacer frente a esto mucho más. Pero aquí esta gente está recitando el catecismo neoliberal. Esta nueva generación que está prendida de las empresas donde saben que van a sobrevivir y que no tienen que vivir como el típico hombre de la calle viendo cómo sobreviven un día para ver qué pasa en el otro. Están dando explicaciones técnicas con una caradura increíble, como la hemos visto por estas latitudes, ¿no? Casse-toi, pobre con. Esto mejor no lo traducimos.
Y Liberación, que siempre trata de decir las cosas sin silenciador, trata de explicar en su primera plana lo que piensa el hombre de la calle, ¿no? La realidad es que las cosas se ponen cada vez peor y los empresarios franceses desconfían de las reformas de Hollande. El gobierno presentará el viernes los detalles de los presupuestos del 2013 resumidos con la expresión rigor de izquierdas, porque ponen el acento en las subidas de impuestos a las empresas y los particulares más ricos. El proyecto pasa además por recortar un mínimo de 33.000 millones el año próximo para bajar en 1,5 puntos el déficit de este año. Lagarde, en Berlín, disfrutando de la entrada del otoño y el final del verano. Y en la discusión de lo que se llama el teatro alemán, para celebrar los 70 cumpleaños de Schäuble. Schäuble cumple 70 años y sigue dándole y dándole a la economía, y ciertamente Merkel y Lagarde homenajearon a Schäuble en su 70º cumpleaños como un integrador. La canciller alemana y la directora del Fondo Monetario Internacional, que están aquí a partir de un confite, le festejan a Schäuble sus 70 años, al titular alemán de Finanzas, al que calificaron respectivamente de gran servidor del Estado e integrador. Sin usted el país no sería como es, dijo Merkel, para recordar su papel en la reunificación de Alemania, durante el acto de homenaje celebrado en el Deutsches Theater, ante una cúpula política berlinesa, incluidos los más altos representantes de la oposición. El canciller federal reconoció que es bueno tenerlo a mi lado y subrayó que toda la vida profesional de Schäuble ha estado dedicada al servicio de la política, tanto como arquitecto de la unidad alemana, como por sus esfuerzos para lograr la estabilidad de la zona del euro. Tras comenzar con un Wolfgang, amigo mío, Lagarde destacó la apuesta permanente de Schäuble por una Europa unida y la convicción del titular germano de finanzas de que la actual crisis del euro es una oportunidad para una mayor integración. ¿Usted cree eso? Se nos congeló la imagen al oír semejante desfachates. Bueno, hasta aquí el gran cumpleaños de Schäuble. Por supuesto es un gurú de los neoliberales y Alemania no le va tan mal después de todo, y el hombre que pone la cara y toma las decisiones, y es un poco el parachoque de lo que significaría el gasto político para el capital político de Angela Merkel, tiene sus méritos, eso no hay duda. Veamos cómo están los mercados. El precio del malo. El precio de la OPEP baja levemente y se sitúa a $106.84. El Brent del Mar del Norte baja también levemente, pero todavía está por encima de los 112 con un centavito. El West Texas, que nos interesa mucho porque es el marcador de nuestra canasta, sube $91.85 el barril. Sube también la onza Troy de oro, cerró a 1.762,60. Sube también el cobre, 8.175 la tonelada. Y el precio del café también repunta, 174,45 el quintal, y el euro se establece a 1,28 frente a la divisa estadounidense. Hora exacta de un corte, volvemos de inmediato con más acontecimientos en pleno desarrollo. Ya volvemos. La crisis en Europa se agrava como consecuencia de las medidas implementadas por organismos como el Fondo Monetario Internacional. Desde el 24 y hasta el 28 de septiembre, nuestros corresponsales le brindan la más completa cobertura de la crisis económica en Europa. Opiniones y testimonios que evidencian la realidad de la situación a la que ha sido llevada la población en las naciones afectadas. Crisis económica en Europa. Telesur, la señal informativa de América Latina. En el marco de Venezuela Decide 2012, en Telesur Noticias, Vladimir Carrillo ha brindado seguimiento a importantes coberturas, entre las que destaca el proceso de liberaciones en Colombia. Ahora, desde Venezuela, se adentra en el sistema de salud. En 5 trabajos periodísticos, conozca la situación del sistema de salud venezolano y las diversas acciones implementadas por el Estado para brindar atención a la población. La salud en Venezuela, en Telesur Noticias. Esta semana.
Telesur, la señal informativa de América Latina. Volvemos con más acontecimientos en pleno desarrollo. ¿Y cuántas veces oímos aquella frase fatídica: si las noticias son malas, maten al mensajero, ¿no? O la otra, la segunda lectura: si las noticias son malas, no maten al mensajero. Bueno, les dijimos que había una guerra mediática paralela al teatro de operaciones, lo que venimos señalando y enseñando desde hace 30 años, cuando todo el mundo se asombraba de decir cómo va a ser un teatro de operaciones diferente al de donde estamos combatiendo. Claro, todavía el mundo no estaba interconectado vía satélite, los satélites no eran parte de la cotidianidad, y ahora el valor de la información puede sumar o restar al esfuerzo de guerra en el teatro. Ahora no nos llaman locos cuando decíamos, como hace 30 años, hay dos teatros de operaciones, el real y el paralelo o alternativo en esto, los medios de comunicación. Tan real, trágicamente real se ha vuelto esto, que ahora a los periodistas que van y se la juegan, que están en el teatro de operaciones, no como estas agencias tradicionales que dicen: no hemos podido comprobar la veracidad de esto, ni el lugar, ni la hora, ni la fecha, pero esto nos lo manda una ONG, y hacen la guerra mediática, pero no ponen a su gente a asumir riesgos, ¿no? Eso fue lo que vimos ayer, y es lo que ampliaremos hoy, porque ahora periodistas que dicen la verdad, que no les gusta a las grandes potencias que están involucradas en tumbar gobiernos como el de Siria, como lo hicieron antes con el de Libia, entonces aparecen francotiradores que eligen cuál es el periodista de esa cadena, aquel, ok, a ese le gusta ir adelante, ¿no? Esperemos en la próxima. Hay un estallido, aparece el periodista, se la juega, y mientras se está transmitiendo, un francotirador escondido le mete una bala donde se la meten los francotiradores a la gente, un disparo, un muerto. Esa cochinada que hace ya casi imposible volver a ser corresponsal de guerra, es lo que está ocurriendo cotidianamente, porque no quieren que la información tenga un curso diferente a lo que están tratando de vendernos. ¿Por qué? Porque las guerras de esta generación son aquí, en el control de las neuronas, lo que usted piensa, lo que nosotros pensamos. Recuerdan que ayer les mostrábamos lo que ocurría frente nada menos que a la sede del Comando Central del Ejército en este caso. Y resulta que luego aparecieron las bombas cazabobos, como le llaman cruelmente, y en Teherán y en Irán había reacciones hoy. ¿Por qué? Porque después de esto se denunció el acoso a periodistas iraníes por grupos armados en Siria. Varios medios de prensa locales y la red Voltaire incluso anunciaron la persecución que realizan estos, no sé cómo llamarle, vamos a llamarle mercenarios por no decir otra cosa, contra los profesionales de la prensa que elaboran para medios iraníes en la cobertura de la crisis en Siria. La Televisión Nacional Siria, Telesur, nuestra hermana, y otros medios denuncian el asesinato, como lo denunciamos ayer, del periodista Maya Nasser, de nacionalidad siria, quien trabajaba para el canal iraní Press TV, que por lo demás hace un excelente trabajo y tiene una magnífica página web, que murió de un balazo en la nuca, disparado por un francotirador, mientras, micrófono en mano y jugándose el cuero, reportaba en la víspera el ataque contra el Ministerio de Defensa, que les mostramos ayer. Maya Nasser fue abatido por terroristas en momentos en que un grupo de estos trataba de penetrar en la instalación militar, aprovechando la confusión provocada por los dos atentados. Por supuesto, no querían testigos que no pudieran controlar, y menos con una cámara. En la misma acción resultó herido el jefe de la oficina del canal informativo iraní Al-Alam, Hossein Corteza. Durante el mes de julio y a raíz de los ataques contra las oficinas de la Seguridad Nacional en Damasco, los grupos armados apoyados del exterior atacaron en repetidas ocasiones los estudios que comparten los canales iraníes Press TV y Al-Alam. Aquí tienen otro periodista que sí se la jugó en el teatro de operaciones y que era molesto porque decía la verdad y le costó la vida informar. Injured in the attack, the two were covering the twin blasts in Damascus and the ensuing fight. El ancla Bardia Horander anunciaba la muerte de este reportero. Y ciertamente esta es una demostración de lo cruelmente cierto de lo que venimos diciendo desde hace décadas.
Hay dos teatros de operaciones, el real y el que aparece en los medios de comunicación. Por lo tanto, si no podemos controlar a los periodistas, empecemos por matarlos. No es la primera vez, no será el último. En todo caso, Al-Alam se ha quedado con otro mártir. Y por otra parte, los medios sirios denuncian hoy la condena a 7 meses de prisión del periodista local Imad al-Meri por parte de los ocupantes israelíes de los territorios sirios del Golán. Al-Meri, residente en el ocupado poblado de Maidal Shams y dueño del sitio electrónico Baladi, fue culpado por cargos de resistir a las fuerzas invasoras israelíes y ayudar a sus compatriotas del Golán a apoyar a los palestinos junto a los jóvenes sirios durante la celebración de los días de Naksa, de la derrota, y Nakba, de la catástrofe, el año pasado. Ahora hay que lo juzguen. Según la madre del colega sirio, este fue sometido a arresto domiciliario durante meses, antes de conocerse al fin la sentencia de los tribunales de tropas ocupantes, donde no había ninguna garantía para la defensa de su caso. Como vemos, los acontecimientos sí estaban muy fluidos y en pleno desarrollo en la sede del comando en jefe del ejército. Y como este caballero era el que no podían controlar y mandaba permanentemente información jugándosela desde la primera línea, el periodista Maya Nasser, de nacionalidad siria, que laboraba para el canal iraní Press TV, bueno, el francotirador, en medio de ese caos, le disparó a la nuca y lo mató. Lograr este tipo de imagen no es la que normalmente nos mandan de los que dicen que son la Armata Brancaleón, ¿no? Aquí sí había que estar en la primera línea y le costó la vida. Los rebeldes sirios entraron brevemente ayer en la sede del Estado Mayor, según Al-Manar, y es lo que acabamos de ver. Este es el aeropuerto Ben Gurión, fuerte escolta, cercana y lejana. ¿Quién se va? Bueno, la primera dama ya no luce como cuando era azafata de El Al, ¿no? Aquí se va el ministro Netanyahu, primer ministro. Quiero decirles que estoy aquí enfrente de lo que será la Asamblea General de las Naciones Unidas y represento a todo el pueblo de Israel. Vamos a superar los obstáculos y ningún tirano tendrá, ninguno en los alrededores, la oportunidad de romper nuestra unidad y nuestra aspiración por la paz. Aspiración que queremos asegurarla también como elemento de seguridad para nuestro pueblo y nuestro Estado. Dios nos ayude para que tengamos éxito. Vean los muros que hay en el área donde suben al avión oficial, ¿no? El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, prometió en las Naciones Unidas una respuesta severa a los últimos ataques verbales contra israelíes proferidos por el presidente de Irak, Mahmoud Ahmadinejad. Aquí llegaba con su comitiva. Esta es la zona de control, donde a veces se puede hacer una pregunta lejana y a veces se consigue una respuesta para llegar hasta la Asamblea General. Y en la ocasión de hablar ante la Asamblea General, envió una carta abierta a los israelíes para marcar el fin del Yom Kippur, el día de la expiación, el feriado más sagrado del calendario judío, y dijo: sobre la cuestión de Irán estamos unidos en el objetivo de impedir que Irán obtenga armamento nuclear. No le pusieron el asiento de protocolo, lo llevaron directo al podio, como pueden ver, lo acompañó una oficial, y allí se pudo ver que la mayoría de la Asamblea General de las Naciones Unidas está empezando a cambiar y ya no hay mayorías automáticas, ¿no? Muchos presentes, muchos solidarios, otros no tanto. We seek to forge a durable peace with the Palestinians. President Abbas just spoke here. Tratamos de preservar los históricos vínculos en nuestros históricos tratados de paz con Egipto y con Jordania. Tratamos de lograr una durable paz con los palestinos. El presidente Abbas acaba de hablar aquí.
Estoy aquí para decirles que, bueno, no van a solucionar un conflicto con hermosos discursos en la ONU. Esta no es la manera de resolverlos. Queremos resolver el conflicto con declaraciones unilaterales de estadidad. Tenemos que sentarnos juntos, negociar juntos y lograr un mutuo compromiso de desmilitarización del Estado palestino que reconozca, por otra parte, que hay un Estado judío. ¿De dónde surgieron los aplausos? Las cámaras no lo muestran, pero algún lobby había allí. Luego dijo, si ustedes están en el desafío, no meramente para el futuro de mi país, sino para el futuro del mundo, y nada puede impedir un futuro común. Nadie puede permitir que se arme Irán con armas nucleares. Tienen que entender que el mundo no puede ser, como los pensamos, con un Irán armado nuclearmente. Imagínense un mundo con Al-Qaeda y armamento nuclear. Imagínense la diferencia de estos armamentos letales en manos de los más peligrosos regímenes terroristas del mundo, las más peligrosas organizaciones terroristas. Bueno, aquí tenemos que salir de este esquema de violencia. Luego dijo, en el caso de Irán y sus planes nucleares para construir la bomba, esta bomba ya han llenado suficientemente y han enriquecido suficientemente uranio como para ir a través de las 3 etapas que supone esto. La primera etapa, han enriquecido suficiente uranio de bajo grado. La segunda etapa, enriquecen uranio de grado medio. Y en la tercera etapa, y sacó un dibujito, esto nunca se había visto ahí, en la tercera etapa van a enriquecer uranio suficiente para crear su primera bomba. ¿Dónde está Irán? Irán está en la primera etapa y ha tomado muchos años, pero lo han completado en un 70% y ahora están aquí. Ahora van por la segunda etapa y van a dar el salto a la siguiente, para el próximo verano tal vez. A este ritmo de enriquecimiento llegarán a la etapa final. Damas y caballeros, les vengo a decir que esto no es un secreto, no es una información secreta, está basado en inteligencia militar, está en los reportes públicos, está en la Agencia Internacional de Energía Atómica, todo el mundo debería leerlo. Están en línea incluso en su computadora si quieren, pero estos son hechos, y ¿dónde vamos a dibujar la línea roja? ¿Vamos a permitir que hagan la bomba? Después, antes de que logre Irán tener su bomba, ¿dónde vamos a parar esto? Hay un masivo enriquecimiento de uranio y por lo tanto yo creo que debemos hacer frente a esto y dejar bien claro que hay una línea roja y que no podemos permitir que la pase. Sanciones, actividad diplomática, Irán debe desmantelar su armamento nuclear y su programa todo al mismo tiempo. Sobre la cuestión de Irán, estamos todos unidos en el objetivo de impedir que obtenga armamento nuclear. En el día en que rezamos para ser incluidos en el libro de la vida, se dio un escenario al régimen tiránico de Irán que busca en cada oportunidad sentenciarnos a muerte. En víspera de Yom Kippur, sagrado para el pueblo judío, el tirano de Irán eligió pedir públicamente ante todo el mundo que nosotros desaparezcamos. Este fue un día negro para todos aquellos que eligieron seguir en el auditorio y escuchar estas palabras de odio. Según él, todos debieron haberse retirado. El líder israelí no nombró a ningún estado de la ONU en particular. La delegación de Estados Unidos optó por no presenciar el discurso de Ahmadinejad, mientras que otros aliados de Israel decidieron abandonar el recinto. Y agregó, en las declaraciones que haré ante los representantes de las naciones de la Asamblea General de la ONU, ellos van a escuchar nuestra respuesta. Como primer ministro de Israel, del Estado del pueblo judío, estoy trabajando todos los días para que Irán no tenga armamento nuclear. La historia demuestra que aquellos que quisieron borrarnos del mapa fracasaron en ese objetivo, mientras el pueblo judío superó los obstáculos. Los judíos creen que en Rosh Hashanah, el año nuevo de su calendario, el Yom Kippur, Dios decide quién será inscrito en el libro de la vida, es decir, quienes no morirán al año siguiente. Luego, no había gran presencia, pero tampoco se iban a perder un discurso importantísimo como el de Netanyahu. Luego,
Mientras resonaban sus palabras, Israel advierte a la ONU que se hace tarde para evitar un arma nuclear iraní. Advirtió que ya se avanzó en un 70% en el proceso de enriquecimiento de uranio y entonces aparecía el otro visitante. La autoridad palestina representada por el presidente Mahmoud Abbas. Abbas advierte a la ONU que Israel prepara una nueva Nakba. A él sí le pusieron el sillón de protocolo. Entendemos que los jefes de gobierno tienen unas prerrogativas y los presidentes de las naciones sus equivalentes otras. Le acompañó la dama de protocolo, le colocó todo en su lugar y allí fue recibido con un aplauso importante. El presidente de la autoridad palestina, Mahmoud Abbas, ha alertado este jueves en las Naciones Unidas de la urgencia de lograr la paz en el Oriente Próximo, para la cual ve una última oportunidad, siempre y cuando cambien las actuales políticas del gobierno israelí, que nos amenaza, dijo, con una nueva catástrofe o Nakba. Abbas tomó la palabra poco antes del primer ministro israelí Benjamin Netanyahu y lo hizo con un discurso cargado de críticas para el gobierno del Estado hebreo, al que ha recriminado la construcción de asentamientos de Cisjordania e incluso limpieza étnica que orquesta y que está en pleno desarrollo en Jerusalén Este. Al referirse a la fuerza ocupante, como ha descrito a Israel, ha lamentado la realidad diaria en que se han convertido los ataques contra palestinos en Cisjordania. 535 ataques desde principios de este año. Además, ha añadido en los últimos 12 meses, las fuerzas israelíes han demolido 510 estructuras y han desplazado a 770 palestinos más en Cisjordania. Abbas ha afirmado que el discurso de los políticos israelíes fomenta posiciones extremistas y marca límites sobre los derechos y libertades de los palestinos por negar la independencia de su Estado. Y agregó, Israel está prometiendo al pueblo palestino una nueva catástrofe, una nueva Nakba. Abbas, que ha dicho hablar en nombre de la población enfadada y como único representante legítimo de los palestinos, ha vuelto a defender los dos estados como solución al conflicto. Estados Unidos dejó una mínima representación, ¿no? Con el espíritu y la esencia de los acuerdos de Oslo como base, Abbas ha vuelto a reclamar un país independiente con Jerusalén Este como capital, de acuerdo a lo firmado y lo decidido por la ONU, y conforme a las fronteras previas a 1967. Asimismo, ha reclamado el fin de la colonización por parte de Israel y una solución para la largamente debatida cuestión de los refugiados. Y dijo, todavía hay una oportunidad, quizás la última, para salvar la solución de dos estados y rescatar la paz. Lo dijo en su discurso, al que no ha asistido ninguna autoridad del gobierno israelí. Abbas acudió a la Asamblea General con la petición de una plena integración de los territorios palestinos en la ONU como Estado miembro de pleno derecho. La propuesta no prosperó cuando se presentó en 2011 y ahora vuelve con otra. El líder de la autoridad palestina ha lamentado que no se logre la integración plena pese a la abrumadora mayoría de países que se habían mostrado a favor. Eso es cierto. Y habló de las incorporaciones al Consejo de Seguridad, constituido por 15 países, de los cuales 5, Estados Unidos incluido, son miembros permanentes y tienen derecho de veto. Finalmente, Abbas ha optado por reclamar para Palestina un estatus inferior al que se pidió en el 2010. Lo aplaudieron de pie y dijo, queremos ser un Estado no miembro, similar al que tiene el Vaticano. La decisión recae en este caso en la Asamblea General, donde todos los votos cuentan igual. Confiamos en que la mayoría de los países apoyarán nuestra iniciativa, ha declarado el presidente palestino, que ha puesto como aval del compromiso y responsabilidad de su gobierno la integración. Y hoy se peleaban por entrevistar a Mahmoud Ahmadinejad. Y aquí tenemos la primicia que logramos hace algún tiempo cuando fuimos a Teherán para hacerlo. Publicado por la Agencia Internacional de Energía Atómica, que el pasado 8 de noviembre dicen tener, entre comillas, pruebas claras de que Irán intenta producir armas nucleares. ¿Cuál es su respuesta a este informe y a estas expresiones que son virtuales acusaciones? Bueno,
las hostilidades de Europa y los Estados Unidos con nuestro pueblo no es algo nuevo. Ellos normalmente se oponen a cualquier gobierno y el pueblo independiente. Esta oposición lo demuestra en diferentes pretextos. Desde más de hace 32 años se oponen a nuestro pueblo. Es muy claro que esta declaración de agencia es una declaración, es un informe muy político. Sin ninguna prueba o evidencia, ellos siempre están hablando, así acusándonos. Nosotros hemos dicho varias veces que no necesitamos bombas atómicas. Es muy interesante, personas nos acusan de que ellos mismos tienen bombas atómicas y han utilizado varias veces estas bombas atómicas contra el resto de la humanidad. Eso es un asunto político. Por supuesto, eso no estamos contentos que ellos, en vez de colaborar con nosotros, están frente de nosotros. Pero tampoco estamos preocupados. Ellos son mayoritariamente aquellas personas que habían dirigido el periodo, digamos, oscuro de colonialismo. Son quienes que habían derrotado a los indígenas de América Latina para dominar sobre ese pueblo. Hoy en día también, sistemáticamente, están saqueando la riqueza de los pueblos del mundo. No estamos preocupados de que ellos tienen posiciones contra nosotros. El informe de agencia no tiene, digamos, el valor jurídico. El director general de esta agencia también sabe que eso es un informe político. En realidad, el informe de la Agencia Internacional de Energía Atómica pareció crear el marco legal para justificar otro tipo de agresiones, ¿no? Y vinieron nuevas sanciones unilaterales y de tipo económico, de Estados Unidos y de algunas otras naciones, ¿no? Y esto parecería extenderse como amenaza al campo de la exportación petrolera, ¿no? Y en ese sentido, quisiéramos ver desde su alta autoridad cómo ve Irán estos intentos de presión internacional. Después de la Segunda Guerra Mundial, el sistema hegemónico creó un sistema para llevar adelante sus objetivos colonialistas. Lo están utilizando hoy en día. Pues están muy interesados para poner presiones más a Irán. Están utilizando todas sus posibilidades también. Pero ustedes ya ven que ahora en qué situación se encuentran. Cada vez ellos se están debilitando, pero Irán se está, digamos, mucho más poderoso que antes. Sí, esos informes, eso es una justificación, digamos, para más presiones a nosotros. Pero nuestro pueblo está acostumbrado, ya ha aprendido bien cómo deberíamos resistir ante esas presiones. Estamos, digamos, muy lamentados que ellos ya no saben cómo deberían tener interacciones con los pueblos del mundo. Con los pueblos grandes hablan con descortesía, insultan a los pueblos. Eso es el signo de su furia. Y la indignación de esos es el signo de su debilidad, no es el signo de su poder. Ellos tienen como en anhelo
para cerrar corriente de petróleo de Irán o, digamos, apoderarse este corriente de petróleo. Pero nunca van a alcanzar este anhelo. Bueno, la entrevista que hicimos era bastante más larga, pero tiene un valor permanente y le dijimos, vamos a hacer un intercambio de opiniones de manera que podamos usarlo en el futuro como una referencia, ya que no es todos los días que uno va a Teherán, ¿no? Y tampoco es todos los días que el presidente Ahmadinejad accede a dar entrevistas exclusivas. Cuando va a las Naciones Unidas es fácil porque hay que ir y declarar, pero en su agenda cotidiana en Teherán fue una gran distinción la que nos otorgó, tratándose de venezolana de televisión y nuestra hermana Telesur. En ese sentido, y hablando de entrevistas vía satélite, quiero tomarme apenas 30 segundos para decirles, mañana, si todo sale bien, porque las eventualidades hay que tenerlas en cuenta, y esperamos que así será, nuestra querida, contaminada y única nave espacial va a tener un nuevo satélite orbitando, pero con funciones pacíficas y muy específicas, amplísimas. No será un satélite geoestacionario. Vamos a explicar mañana un poco la historia de los satélites, cómo funciona esto, y vamos a compartir con ustedes en un dossier que evidentemente será muy especial, no se lo pierdan mañana, el lanzamiento en vivo y en directo desde China. Y desde China nos vamos a estar conectando a través de 5 pasos satelitales para brindarles a ustedes, con un delay de algunos segundos, exactamente lo que esté pasando allí. Vean la distancia en el mapa. Cámara 1, señor director, vamos a tomar unos 30 segundos para explicar esto. Venezuela, ¿eh? Si lo miramos por el Pacífico es una cosa, si lo miramos por aquí, vean la distancia que vamos a estar cubriendo. Y en vivo y en directo, como se deben hacer las cosas en un mundo interconectado vía satélite, le vamos a estar conectando China con Venezuela, porque es el momento histórico del lanzamiento de nuestro segundo satélite, el Miranda. El Simón Bolívar está funcionando estupendamente. Hemos creado por lo menos 2 generaciones y viene una tercera de ingenieros expertos en todo lo vinculado con la tecnología espacial, y ahora viene el nuevo lanzamiento. Este no va a ser un geoestacionario, ¿no? No va a estar siempre enfocado sobre la misma zona, sino que va a estar pasando y repasando y nos va a permitir exquisiteces desde el punto de vista técnico y desde el punto de vista científico y desde el punto de vista, ¿por qué no decirlo?, estratégico y táctico. Y vamos a tener el ojo permanente sobre nuestro espacio de soberanía. No se pierdan el especial de mañana. Vamos a estar conectados con China. Todo indica que tendrá que salir bien, como de costumbre. No olviden que hasta un Challenger en el despegue tuvo problemas. Eso es una posibilidad mínima. Pero le vamos a explicar también la historia de los satélites, cómo se logra ponerse en posición geoestacionaria o, como en este caso, pasar sobre la zona que nos interesa. Y vamos a contar con un dossier que me parece que va a ser interesante, no solo por la divulgación y el aspecto cultural y científico, sino por el importante paso de soberanía, aún en el espacio exterior, que reafirma toda esta generación que hemos formado en estas nuevas tecnologías, que era una ilusión en la Cuarta República cuando hicimos el primer programa diario con un satélite en vivo y soñábamos con el Simón Bolívar. Hasta perdimos las órbitas. Ahora tenemos órbitas que hemos negociado con países. Mi teoría económica va a funcionar solo en Chile, y eso porque está Pinochet. Y en Argentina, si es que los militares, para decirlo en coloquial venezolano, se ponen las pilas. Von Hayek, el gran gurú de los que empezaron todo esto, ¿no? La época de Margaret Thatcher y Ronald Reagan. Claro que a sus 91 años podía decir lo que le diera la gana, pero además era suficientemente inteligente como para haberlo dicho fuera de cámara. Lo dijo aquí en este estudio, en este mismo canal. Von Hayek. Ahora, con esas doctrinas y esos valores antihumanos donde solamente priva el capital y las ganancias, el panorama es el que tenemos ahora, la ortodoxia,
de los que además pretenderían llevarnos por el mismo camino de vuelta, ¿no? Vamos a ver cómo está la situación en España y cómo sigue flotando el tema de una eventual independencia catalana, cosas veredes. Y desde luego cómo está la situación en Grecia, cómo está en Italia, y la intranquilidad absoluta de un mundo que se mira a sí mismo y se pregunta, ¿y después de Siria qué? Ok, pasamos libre. El proyecto que hay de ley de WER con estos exámenes que van a hacer, digamos, va a impedir a muchos niños seguir estudiando, lo que creemos que va a aumentar el fracaso escolar. Y luego, frente a las Cibeles, seguía la marcha muy educada. Educación, la tijeraza, el recorte, el tijerazo en los presupuestos de educación, igual que lo han metido en el de salud. Y algunas pancartas que decían lo que es el sustrato de toda opinión pública en este momento, ¿no? Rajoy, vuélvete a tu casa. Acá estaba frente al Ministerio de Educación y de Ciencias. Se lo ponen en inglés, a ver si lo entiende ahora que está allá en las Naciones Unidas. Rajoy, vete a casa. La marcha ocurre tras el interregno de verano y se trata de una manifestación que partió de la Plaza de Neptuno en Madrid y que fue a la altura del Metro Sevilla, luego al Ministerio de Educación, Cultura y Deportes y a la Consejería de Educación madrileña. Tiene que manejar cada presidente como un problema del menú del día, pero no son necesariamente solidarios con estos. Y los que crean que van allá y se la devoraron, es una burocracia a escala planetaria y lleva muchos años. Bueno, ¿qué pasaba hoy antes de ir a la ONU? ¿Qué pasaba en el democrático Reino de España? Bueno, esto es Madrid, pero en todas las regiones era más o menos. La marea verde, el conjunto de protestas contra los recortes de la educación, siempre los neoliberales atacan educación y salud primero, ¿no? Sale hoy nuevamente a la calle en la capital española para continuar con sus demandas. Escuela y universidades públicas. Increíble, ¿no? Ahí no hay futuro, si no tenemos educación no hay futuro. Solamente va a haber unos pocos que van a poder estudiar, el resto nada. Esta gente todavía no entiende que la educación no es gasto, es inversión. Y la salud pública igual. Así que no a los recortes. Nuestros hijos se ve perjudicada porque habrá muchos niños que no pueden seguir el ritmo, no pueden tener libros, no tienen apoyos, hay cada vez más alumnos en las aulas. Salud, amigos, tripulantes de nuestra querida, contaminada y única nave espacial. La misma que, desde la última vez que nos vimos por estos medios, ha dado otra vuelta sobre su eje imaginario y, por supuesto, sigue generando acontecimientos en pleno desarrollo. Acontecimientos que, donde quiera que se encuentren de ese lado del receptor, están marcando lo de siempre. Una dramática continuidad en un drama de nunca acabar. El costo social de los pueblos de Europa sometidos al más inhumano, bueno, es que no hay uno humano, paquete neoliberal, a las doctrinas más ortodoxas. Recuerden que por aquí, en este mismo estudio, pasó von Hayek, el inspirador de Margaret Thatcher, de Ronald Reagan, y nos dijo, no me canso de repetirlo, ¿y después de Siria qué? ¿Y con Irán qué? ¿Hasta cuándo estos mesiánicos que pretenden reescribir la historia y que ahora vienen a darse sus 15 minutos, creen ellos que de fama, más no de respeto, en la Organización de las Naciones Unidas en Nueva York, nos van a seguir tratando de vender semejantes patrañas? Mucha gente va allí a la ONU para asegurarse una buena transmisión, para que le sirva puertas adentro. Porque la realidad, y le digo yo que he estado décadas yendo a la ONU, los funcionarios de la ONU dicen, bueno,
otro más. Vamos a ver cómo salimos de esto. ¿Cuántos presidentes tenemos hoy? ¿Cuántos primeros ministros? Y van saliendo como de la línea de montaje, ¿no? Recuerdo una vez que una dama quiso hacerse sentir su importancia en su país, ¿no? No, pero pasa tal cosa y mi presidente tiene que tener esto y lo otro. Es que si no, mi presidente no se presenta en la Asamblea General. La miraron así como si vieran un marciano aterrizando y ¿esta qué se cree? No, su presidente va, perfecto, un problema menos. Esa es la realidad en la ONU. La exquisita burocracia internacional pagada en dólares